Conozco mis derechos. No tiene derecho a detenerme. Señor, baje la voz y coopere. Señor, hay una fila. Por favor, espere su turno. ¿O qué? ¿Crees que puedes darme órdenes? Todos, esperen. Las mismas reglas para todos. ¿Piensas que voy a permitir que alguien como tú me diga qué hacer? Ese comentario se pasa de la raya. Aléjese ahora o llamaré a la policía. Yo soy quien debería llamar a la policía. La cámara de la puerta del restaurante estaba registrando todo. Un guardia de seguridad negro con un uniforme impecable defendiendo su posición. Un hombre blanco con un traje caro cuyo racismo escalaría de un lenguaje codificado a insultos explícitos en menos de un minuto. Y lo que estaba a punto de desarrollarse en los siguientes 18 minutos destruiría la vida de un hombre tan completamente que se convertiría en una sensación viral vista por más de 12 millones de personas en las primeras 48 horas. Lo que este cliente racista no sabía era que estaba a punto de llamar a un condecorado veterano del ejército mono. Un hombre que había servido 3 giras en Irak y había salvado vidas bajo fuego enemigo. Un hombre que trabajaba de seguridad a tiempo parcial mientras terminaba su maestría en trabajo social. Un hombre que tenía una cámara corporal en su chaleco, grabando cada palabra. En menos de media hora, este encuentro terminaría con el arresto del cliente, su despido inmediato de una empresa Fortune 500 y una conversación a nivel nacional sobre el racismo en Estados Unidos. La compostura del guardia de seguridad bajo presión lo convertiría en un héroe, y el colapso racista lo haría infame. Antes de entrar en esta historia absolutamente demencial, deja un comentario y dime desde dónde estás viendo y pulsa ese botón de suscripción ahora mismo, porque lo que sucede a continuación te va a impactar. Confía en mí, no querrás perderte ni un solo segundo de esto. Damon Johnson tenía 34 años y había visto más en su vida de lo que la mayoría de la gente podría imaginar. Creció en el oeste de Baltimore, en un vecindario donde los disparos eran ruido de fondo, y llegar a los 18 sin ser asesinado o arrestado era un logro. Su padre había sido asesinado cuando Damon tenía 9 años. Su madre trabajaba 3 empleos para mantenerlo a él y a sus 2 hermanas alimentadas. Pero Damon tenía un plan. Se unió al ejército justo después de la escuela secundaria, infantería. Sirvió 8 años de servicio activo, con giras en Irak durante algunos de los combates más intensos. Había sacado a soldados heridos de vehículos en llamas. Había sostenido a hombres moribundos mientras esperaban helicópteros de evacuación médica. Había ganado una estrella de bronce por valor y un corazón púrpura después de recibir metralla de un artefacto explosivo improvisado. Cuando Damon dejó el ejército a los 26 años, usó su GI Bill para ir a la universidad. Obtuvo su licenciatura en psicología de la Universidad Estatal de Morgan. Luego se matriculó en un programa de maestría en trabajo social en la Universidad de Maryland. Su objetivo era convertirse en terapeuta especializado en trauma y TEPT, particularmente para veteranos y personas de comunidades como la de donde creció. Pero la escuela de posgrado era cara. Incluso con el GI Bill, Damon trabajaba de seguridad a tiempo parcial para cubrir sus gastos de vida. Había estado trabajando en The Meridian, un restaurante exclusivo en el centro de Baltimore, durante 8 meses. Era buen dinero, horarios flexibles y generalmente trabajo bastante fácil. La mayoría de las veces solo revisaba identificaciones, administraba la lista de espera y se aseguraba de que los clientes borrachos llegaran a su Uber de manera segura. Damon era bueno en su trabajo,
Medía 6 pies y 3 pulgadas, 220 libras de músculo sólido, pero tenía un comportamiento apacible que tranquilizaba a la gente. Sonreía fácilmente. Era paciente con los clientes difíciles. Trataba a todos con respeto, desde los ayudantes de camarero hasta los directores ejecutivos que venían a cenas de negocios. The Meridian era uno de esos restaurantes donde los platos principales comenzaban en $45 y una botella de vino podía costar 300. Atraía a cierto tipo de clientela: profesionales, ejecutivos, familias adineradas. El código de vestimenta era casual de negocios como mínimo. Se requerían reservaciones los fines de semana. En esta particular noche de viernes de octubre, el restaurante estaba lleno. Cada mesa estaba reservada. Había una lista de espera de 47 personas esperando cancelaciones. Damon estaba en la puerta gestionando el flujo de clientes, revisando reservaciones, sentando a las personas a medida que las mesas quedaban disponibles. Eran las 8:15 de la noche cuando llegó el hombre, blanco, de unos 45 años, con un traje gris carbón que probablemente costó $2,000. Reloj Rolex, zapatos de cuero italiano. El tipo de persona que estaba acostumbrada a conseguir lo que quería. El hombre pasó directamente por encima de la fila de personas esperando, dirigiéndose directamente a la puerta. Damon se interpuso educadamente en su camino. Seguridad. «Señor, hay una fila. Por favor, espere su turno». El hombre miró a Damon como si hubiera dicho un idioma extranjero. «¿O qué? ¿Crees que puedes darme órdenes?» Damon mantuvo su voz calmada y profesional. Todos esperan. Las mismas reglas para todos. Fue entonces cuando el rostro del hombre se retorció en algo feo, algo que reveló quién era realmente debajo del traje caro y los zapatos pulidos. ¿Piensas que voy a permitir que alguien como tú me diga qué hacer? La implicación era clara. Alguien como tú, no alguien con uniforme, no alguien haciendo su trabajo. Alguien como Damon, alguien negro. Damon sintió la familiar oleada de ira. El mismo sentimiento que había tenido en combate cuando alguien disparaba a sus amigos. Pero había aprendido a controlar. Había aprendido a canalizar esa ira en acciones enfocadas. Su mano se movió hacia la radio en su cinturón. Ese comentario se pasa de la raya. «Aléjese ahora o llamaré a la policía». El hombre se rió, un sonido cruel y despectivo. «Llama a quien quieras. Eres solo un portero glorificado. ¿Crees que te tengo miedo?» Entonces el hombre se acercó aún más, su aliento caliente en la cara de Damon, y dijo la palabra que destruiría su vida. «Escúchame, mono, tú no me dices a mí qué hacer». La palabra quedó suspendida en el aire como una bomba. Las personas en la fila jadearon. Una mujer se cubrió la boca en estado de shock. 2 hombres intercambiaron miradas, claramente incómodos, pero sin saber qué hacer. Damon apretó la mandíbula, pero su voz se mantuvo firme. «Señor, necesita abandonar la propiedad inmediatamente. Ha utilizado insultos raciales contra un empleado. La policía ya viene». Damon presionó el botón de su radio. «Vincent, te necesito en la puerta principal. También necesito que llames a la policía de Baltimore. Tenemos una situación». El hombre se acercó invadiendo el espacio de Damon. Su aliento olía a whisky caro. Sus ojos estaban ligeramente desenfocados. Había estado bebiendo antes de llegar. «Te arrepentirás de esto», dijo el hombre con voz baja y amenazante. «¿Sabes quién soy? Puedo acabar contigo con una sola llamada telefónica». Damon no se movió, no retrocedió, no mostró miedo. «Señor, necesita abandonar la propiedad inmediatamente. Está invadiendo la propiedad y ha utilizado insultos raciales contra un empleado».
La policía ya viene. No me voy a ninguna parte hasta que consiga una mesa. Tengo dinero. Mucho. Más de lo que verás en tu patética vida. El gerente del restaurante, Vincent Torres, se apresuró hacia la puerta. Vincent era un estadounidense de segunda generación filipino que había trabajado en The Meridian durante 12 años. Había visto muchos clientes difíciles, pero nunca nada parecido a esto. «¿Qué está pasando?», preguntó Vincent, mirando entre Damon y el hombre. Damon mantuvo sus ojos en el cliente. Este caballero intentó saltarse la fila de espera. Cuando le pedí que esperara su turno, hizo un comentario sobre que alguien como yo no podía decirle qué hacer. Luego me llamó mono y se negó a irse. La cara de Vincent pasó de preocupada a furiosa. «Señor, tiene que irse ahora mismo. No toleramos el discurso de odio en este establecimiento». El hombre se volvió hacia Vincent. «Oh, genial. Ahora el chico filipino me va a dar una lección de tolerancia. Esto es América. Puedo decir lo que quiera, no en propiedad privada». «No puedes», dijo Vincent con voz firme a pesar de su obvia ira. «Tienes 10 segundos para irte o presentaremos cargos por allanamiento de morada». ¿Alguna vez has presenciado racismo tan descarado en público? Escribe sí o no en los comentarios. Quiero saber qué tan común sigue siendo esto. El hombre sacó su teléfono. ¿Quieres jugar? Bien, déjame llamar a mi abogado. Tecleó en su pantalla. Luego se llevó el teléfono a la oreja. Hola, Brad. Sí, soy Richard. Necesito que demandes a un restaurante. Me están discriminando porque soy blanco. Damon y Vincent intercambiaron una mirada. Este tipo realmente estaba intentando afirmar que era la víctima. La gente en la fila estaba observando todo ahora. Varios tenían sus teléfonos sacados grabando. Una mujer de unos 30 años con el teléfono en alto dijo lo suficientemente alto para que todos la oyeran. «Estoy grabando todo esto». Este hombre le dijo, «Alguien como tú, a un guardia de seguridad negro». Luego lo llamó mono. «Todos aquí son testigos». Richard, ese era aparentemente el nombre del racista. Se dio la vuelta. «Baja ese teléfono. Estás violando mi privacidad. Estás en público». La mujer replicó, «Puedo grabar lo que quiera». Una joven pareja negra en la fila de unos 20 y tantos años, vestida para una cita nocturna, parecía físicamente incómoda. El hombre tenía el brazo alrededor de la mujer protectoramente. Probablemente habían experimentado este tipo de racismo antes. Probablemente sabían lo que se sentía al estar en la posición de Damon. Un hombre blanco, mayor en la fila, probablemente de unos 60 años, intervino. «Hijo, deberías avergonzarte de ti mismo. Ese lenguaje es inaceptable. Discúlpate con este joven y vete». La cara de Richard se puso aún más roja. «No me digas qué hacer, viejo. Ocúpate de tus asuntos». 2 oficiales de policía llegaron respondiendo a la llamada. Una era una mujer negra de unos 40 años, la oficial Denise Wright. El otro era un hombre blanco de unos 30 años, el oficial Kevin Palmer. Ambos tenían cámaras corporales activadas y visibles. La oficial Wright se acercó primero. «Recibimos una llamada sobre un disturbio. ¿Quién quiere explicar lo que está pasando?» Damon dio un paso adelante. «Señora, soy Damon Johnson, jefe de seguridad de The Meridian». Esto se volvió hostil y dijo, y cito, «¿Piensas que voy a permitir que alguien como tú me diga qué hacer?» Cuando le dije que ese comentario se pasaba de la raya, escaló aún más y me llamó mono. Luego se negó a abandonar la propiedad cuando se lo pidieron tanto yo como el gerente del restaurante. «Queremos presentar cargos por allanamiento de morada y acoso». La oficial Wright se volvió hacia Richard. «Señor, ¿es esto exacto?» El comportamiento de Richard cambió por completo al enfrentarse a la policía.
De repente intentó hacerse el hombre de negocios razonable. Oficial, ha habido un malentendido. Simplemente pedí que me sentaran y este guardia de seguridad se volvió agresivo conmigo. Puede que haya dicho algunas cosas en el fragor del momento, pero él me provocó. ¿Qué dijiste en el fragor del momento?, preguntó la oficial Wright, su tono dejando claro que ya lo sabía. Richard vaciló. Yo podría haber usado un lenguaje fuerte, pero él fue irrespetuoso conmigo primero. El oficial Palmer intervino. ¿Lo llamaste mono? Los ojos de Richard se movieron buscando una ruta de escape. La pregunta quedó en el aire. Finalmente, dijo que solo era una palabra. La gente es demasiado sensible hoy en día. La expresión de la oficial Wright se endureció. Señor, esa es una injuria racial combinada con allanamiento de morada después de que se le pidiera que se fuera. Vamos a necesitar que venga con nosotros. La fachada de confianza de Richard se agrietó por completo. ¿Venir con ustedes? ¿Para qué? No hice nada ilegal. Se le pidió que abandonara propiedad privada y se negó. Eso es allanamiento de morada. También ha utilizado palabras incendiarias y epítetos raciales que constituyen acoso según la ley de Maryland. Dé la vuelta y ponga las manos detrás de la espalda. Esto es una locura. No soy un criminal. Soy vicepresidente en Harrington Financial. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que deberías saberlo mejor, dijo el oficial Palmer. Se movió al lado de Richard con las esposas listas. Richard miró desesperadamente a su alrededor. Ayúdenme. Esto es discriminación inversa. Me están atacando porque soy blanco. Nadie se movió. Nadie habló por él. La gente en la fila solo observó cómo los oficiales esposaban a Richard y comenzaban a leerle sus derechos. Tiene derecho a guardar silencio, comenzó la oficial Wright. No me quedaré en silencio. Quiero un abogado. Esto es un arresto falso. Los demandaré a todos. Ese es su derecho, señor, dijo el oficial Palmer. Pero ahora mismo está bajo arresto por allanamiento de morada y acoso. Vamos, lo escoltaron a Richard hasta el coche patrulla. Todavía estaba gritando, su voz resonando por la calle. Mientras lo metían en el asiento trasero, Richard miró a Damon una vez más. El odio en sus ojos era inconfundible. «Esto no ha terminado», gritó Richard antes de que la puerta del coche se cerrara. La oficial Wright regresó donde estaban Damon y Vincent. Necesito declaraciones de ambos, y si alguien en la fila fue testigo de lo que sucedió, necesitamos su información también. 8 personas se ofrecieron voluntarias para dar declaraciones, incluida la mujer que había grabado todo en su teléfono. Se ofreció a enviar el video a la policía. La oficial Wright tomó su información y le agradeció. Después de que la policía se fue con Richard bajo custodia, Vincent se volvió hacia Damon. ¿Estás bien? Damon asintió, pero sus manos temblaban ligeramente ahora que la adrenalina estaba bajando. Sí, estoy bien. Solo otro día en Estados Unidos, ¿verdad? Vincent puso una mano en el hombro de Damon. Tómate el resto de la noche libre, pagado. Vete a casa. Desconecta. Nosotros nos encargaremos de las cosas aquí. Puedo trabajar. Damon, no te estoy preguntando. Lo manejaste perfectamente, pero sé que agota. Vete a casa. Hablaremos mañana. Damon estuvo de acuerdo. Fue a la oficina trasera, se cambió el uniforme y se dirigió a casa. Vivía en un pequeño apartamento en Fells Point, a 20 minutos en autobús del restaurante. Durante todo el viaje a casa, no dejaba de reproducir el encuentro en su cabeza. La palabra mono resonando en su mente. No era la primera vez que alguien se lo había dicho. Al crecer en Baltimore, sirviendo en el ejército, trabajando de seguridad, había escuchado cada insulto racial imaginable.
pero nunca dejó de doler. Nunca dejó de hacerlo sentir menos que humano. Cuando Damon llegó a casa, calentó pasta sobrante y se sentó a su pequeña mesa de cocina. Sacó su teléfono y vio que tenía 17 mensajes de texto. La noticia ya se había corrido. Amigos preguntando si estaba bien. Colegas del restaurante preguntando por él. Su hermana preguntando qué había pasado. Respondió a algunos, diciéndoles que estaba bien, pero en su mayoría solo quería estar solo. Encendió el televisor para tener ruido de fondo e intentó leer algo para su clase de trabajo social, pero no podía concentrarse. Su mente seguía volviendo al restaurante. Lo que Damon no sabía era que la mujer que grabó el encuentro ya había publicado el video en línea. Lo había subido a Twitter con el pie de foto. Cliente racista le dice alguien como tú a guardia de seguridad negro. Luego lo llama mono en un restaurante de Baltimore. Este hombre necesita ser identificado y responsabilizado. El video comenzó a difundirse de inmediato. En 2 horas había sido retuiteado 5,000 veces. En 4 horas era tendencia localmente en Baltimore. Para la mañana siguiente se había vuelto viral a nivel nacional. El video mostraba todo. El enfoque de Richard, el comportamiento profesional de Damon, el racismo codificado de alguien como tú, la escalada a la injuria explícita, la negativa de Richard a irse, el arresto. Todo fue capturado en video nítido y claro con buen audio. La gente estaba indignada. Los comentarios llovieron. Miles de personas compartiendo sus propias historias de racismo. Peticiones para identificar a Richard y a su empleador. Demandas de justicia. Para el sábado por la mañana, los detectives de Internet habían identificado a Richard. Su nombre era Richard Kellerman. Tenía 46 años. De hecho, era vicepresidente en Harrington Financial, una importante firma de inversiones con sede en Baltimore. Su perfil de LinkedIn era público. Su página de Facebook era pública. Toda su vida era repentinamente muy pública. El video llegó al equipo de comunicaciones corporativas de Harrington Financial a las 9 de la mañana del sábado. A las 10 de la mañana, el CEO había sido informado. A las 11 de la mañana se convocó una reunión de emergencia de la junta directiva. Richard Kellerman llevaba 14 años en Harrington Financial. Dirigía un equipo de 42 personas. Supervisaba cuentas por valor de más de $300 millones. Había sido considerado una estrella en ascenso en la empresa. Alguien que eventualmente podría llegar al liderazgo ejecutivo. Pero el video era innegable. La injuria era clara, el comportamiento inexcusable y la reacción pública crecía cada hora. Las cuentas de redes sociales de Harrington Financial estaban inundadas de mensajes airados exigiendo que Richard fuera despedido. Los medios de comunicación pedían comentarios. A las 2 de la tarde del sábado, Harrington Financial emitió un comunicado. Hemos tomado conocimiento de un video que muestra a uno de nuestros empleados, Richard Kellerman, involucrado en un comportamiento racista y abusivo hacia un empleado del restaurante. El señor Kellerman utilizó lenguaje racialmente codificado e injurias raciales explícitas. Este comportamiento es completamente contrario a los valores de nuestra empresa y es totalmente inaceptable. Con efecto inmediato, el señor Kellerman ha sido despedido de su puesto de vicepresidente. Nos disculpamos con el guardia de seguridad involucrado y con cualquier persona que haya presenciado este incidente perturbador. Estamos comprometidos con la diversidad, la equidad y la inclusión, y no toleraremos el racismo en ninguna forma. El comunicado se compartió en todas las plataformas de Harrington Financial.
Los principales medios de comunicación lo recogieron. En cuestión de horas formaba parte de la historia. Ejecutivo racista despedido después de que un video viral lo mostrara llamando a un guardia de seguridad con una injuria racial. La esposa de Richard vio el video al mismo tiempo que todos los demás. Estaba en casa con sus 2 hijos cuando su teléfono empezó a sonar con mensajes de amigos y familiares. Vio el video horrorizada. Luego vio cómo la carrera de su marido implosionaba en tiempo real en las redes sociales. Para el sábado por la tarde, Richard había sido liberado de la custodia policial bajo fianza. Fue acusado de acoso en 2º grado y allanamiento de morada. Salió de la comisaría para encontrar reporteros esperando, flashes de cámaras, micrófonos apuntándole, preguntas gritadas desde todas direcciones. Señor Kellerman, ¿quiere disculparse por sus comentarios racistas? Señor Kellerman, ¿qué tiene que decirle al guardia de seguridad al que llamó mono? Señor Kellerman, ¿cree que merece perder su trabajo por esto? Richard mantuvo la cabeza baja y se abrió paso hasta un coche esperando, pero el daño estaba hecho. Su rostro era ahora reconocible a nivel nacional, como el de un racista capturado en cámara. ¿Crees que perder su trabajo es suficiente o debería haber más consecuencias? Házmelo saber en los comentarios. Damon se despertó el sábado por la mañana para descubrir que era famoso en Internet. Su nombre no se había divulgado, pero la gente lo llamaba héroe por mantenerse tranquilo bajo un racismo tan descarado. El restaurante había recibido cientos de mensajes alabándolo. El video había sido visto más de 8 millones de veces. Su teléfono no dejaba de sonar. Las estaciones de noticias locales querían entrevistas. Los medios nacionales se estaban comunicando. Los amigos le enviaban mensajes de felicitación por haber manejado la situación tan bien. Pero Damon no se sentía como un héroe. Se sentía agotado. Vincent lo llamó alrededor del mediodía. Damon, ¿has visto lo que está pasando en línea? Sí, es mucho. Mira, el dueño quiere reunirse contigo. Quiere asegurarse de que estés bien y discutir cómo el restaurante puede apoyarte. ¿Puedes venir esta tarde? Damon aceptó. Se presentó en The Meridian a las 3 de la tarde vistiendo jeans y una sudadera con capucha de la Universidad de Howard. El dueño, Stephen Walsh, lo esperaba en su oficina. Stephen tenía unos 60 años, un hombre blanco que había abierto The Meridian hace 30 años y lo había convertido en uno de los restaurantes más exitosos de Baltimore. Damon, dijo Stephen, poniéndose de pie para darle la mano. Primero que nada, ¿estás bien? Estoy bien, señor, solo cansado. Vi el video. Lo que ese hombre te dijo fue absolutamente asqueroso. Quiero que sepas que te apoyamos completamente. También estamos aumentando los protocolos de seguridad para asegurarnos de que nuestro personal nunca tenga que lidiar con ese tipo de abuso nuevamente. Lo aprecio. Stephen se inclinó. También hemos recibido mucha atención de este incidente. Buena atención. Gente apoyándote, apoyándonos por estar detrás de ti, pero quiero asegurarme de que lo estemos manejando como tú quieres. ¿Quieres hacer entrevistas? ¿Deseas discreción? Lo que necesites lo haremos realidad. Damon reflexionó. Sinceramente, solo anhelo regresar a la normalidad. No quiero ser el rostro del racismo en Estados Unidos. Únicamente deseo cumplir con mi labor y concluir mi formación académica. Entiendo. Emitiremos un comunicado solicitando a los medios que respeten tu privacidad. Pero, Damon, también quiero que sepas que si deseas utilizar esta plataforma para alzar la voz, te apoyaremos en eso también. A veces, estos momentos pueden ser motores de cambio. Quizás deba meditarlo. Tómate todo el tiempo necesario.
Damon abandonó la reunión sintiéndose un poco mejor. Al menos su puesto de trabajo estaba asegurado. Por lo menos su empleador lo respaldaba. Pero la historia no iba a desvanecerse. Para el domingo ya se había convertido en noticia a nivel nacional. CNN dedicó un segmento al asunto. MSNBC entrevistó a activistas por los derechos civiles sobre el incidente. Fox News contó con comentaristas debatiendo si el despido de Richard estaba justificado o si era un caso de cultura de la cancelación. El debate era predecible. Las voces progresistas afirmaron que este era precisamente el tipo de rendición de cuentas necesario. Las voces conservadoras sostuvieron que las personas cometen errores y que Richard no debería perder su carrera por un mal momento. Y la indignación en Internet continuó en ambos bandos. Damon intentó mantenerse alejado de las redes sociales, pero era imposible evitarlas por completo. Sus compañeros de estudios hablaban del tema. Sus profesores lo mencionaron. Incluso su terapeuta, a quien acudía desde que dejó el ejército, lo trajo a colación durante su sesión. «¿Cómo estás procesando todo esto?», preguntó su terapeuta. Damon se sentó en el cómodo sillón del consultorio del Dr. Lewis, intentando encontrar las palabras adecuadas. «Sigo pensando en todas las veces que esto me ha sucedido y no pasó nada. Todas las veces que alguien dijo algo racista y se salió con la suya. Y ahora, de repente, porque alguien lo grabó en video, hay consecuencias. Me hace preguntarme cuántas veces más personas como Richard han hecho esto y no han enfrentado nada. Esa es una inquietud válida. ¿Sientes que es justicia?». Damon consideró la pregunta. Sinceramente, se siente vacío. Perdió su trabajo. «Sí, pero ¿qué gané yo? Todavía tengo que lidiar con el racismo. Esto no cambió el hecho de que mañana alguien más podría llamarme con un insulto. La única diferencia es que quizás la próxima vez serán más astutos sobre dónde lo dicen». El caso penal contra Richard siguió su curso. Su abogado, Brad Morrison, intentó que los cargos fueran reducidos o desestimados. Argumentó que Richard había estado bebiendo y no estaba en pleno uso de sus facultades. Afirmó que Richard no era realmente racista, que tenía amigos y empleados negros. Dijo que este fue un momento aislado que no representaba el carácter de Richard. El fiscal no se lo creyó. Tenían evidencia en video. Tenían múltiples testigos. Tenían las propias palabras de Richard en cámara. Esto no era una situación de él dijo, ella dijo. Richard finalmente se declaró culpable del cargo de acoso a cambio de que el cargo de allanamiento fuera retirado. Fue sentenciado a 1 año de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario, asesoramiento obligatorio sobre manejo de la ira y prejuicios raciales, y una multa de $2,000. Fue una sentencia leve si se consideran todas las circunstancias. Pero el verdadero castigo fue todo lo demás que Richard perdió. Su carrera había terminado. Ninguna firma financiera lo contrataría ahora. Su nombre quedó permanentemente asociado con el racismo. Una búsqueda de Richard Kellerman en Google arrojaba páginas de artículos sobre el incidente. Su matrimonio se desmoronó. Su esposa solicitó el divorcio 3 meses después del incidente, citando la vergüenza y el estrés. Ella obtuvo la custodia de sus 2 hijos. Richard obtuvo visitas supervisadas. Sus amigos lo abandonaron. Personas que conocía desde hacía años dejaron de responderle las llamadas. Su club de campo le revocó la membresía. Su círculo social se evaporó. Perdió su casa. Sin su salario de vicepresidente y con crecientes facturas legales, no pudo hacer frente a la hipoteca. Tuvo que venderla y mudarse a un pequeño apartamento.
Richard intentó reconstruir su vida. Aceptó un empleo en ventas de seguros, ganando una fracción de su salario anterior. Completó su servicio comunitario, trabajando en un banco de alimentos, donde la coordinadora se aseguró de que comprendiera el motivo de su presencia allí. Asistió a sus sesiones de asesoramiento, aunque las notas de su terapeuta indicaban que seguía a la defensiva y le costaba aceptar la responsabilidad. En entrevistas posteriores, el abogado de Richard afirmaría que su cliente había aprendido de la experiencia y merecía el perdón. Pero Richard nunca se disculpó públicamente con Damon, nunca intentó enmendar las cosas, nunca demostró remordimiento genuino. Mientras tanto, Damon tomó una decisión. Accedió a conceder una entrevista a una estación de noticias local de Baltimore, con la condición de que se centrara no solo en el incidente, sino en el contexto más amplio del racismo y las experiencias de los negros de clase trabajadora. La entrevista se emitió 3 semanas después del incidente. Damon se sentó frente a la reportera, Angela Martínez, y habló reflexivamente sobre lo sucedido. «Cuando te llamó con esa palabra, ¿qué pasó por tu mente?», preguntó Angela. Damon se detuvo un momento antes de responder. Sinceramente, tristeza. No solo enojo, aunque estaba enojado, sino tristeza de que en el año 2024 todavía estemos en este punto. Primero, usó ese lenguaje codificado. Alguien como tú, como si mi raza me descalificara para hacer mi trabajo. Luego, cuando lo confronté, se quitó la máscara por completo y me llamó mono. He servido a mi país. He salvado vidas. Estoy trabajando en una maestría para ayudar a las personas con traumas, y para ese hombre yo era solo un mono. Mi humanidad, mi servicio, mi educación, nada de eso importó. Vio el color de mi piel y decidió que yo era menos que humano. ¿Cómo te mantuviste tan tranquilo? El entrenamiento militar ayuda, pero también he aprendido que responder con violencia o enojo solo les da munición a personas como él. Quería que reaccionara para poder hacerse la víctima. No le iba a dar ese gusto. Además, sabía que la cámara estaba grabando. Sabía que si mantenía la profesionalidad, la verdad hablaría por sí misma. ¿Qué quieres que la gente aprenda de esto? Damon miró directamente a la cámara. Quiero que la gente entienda que el racismo no es solo el Ku Klux Klan o los neonazis. Son personas comunes y corrientes con trajes caros que se sienten con derecho a tratar a los demás como menos que humanos. A veces es sutil, pero también es flagrante, como lo que me sucedió. Y no se detendrá hasta que hagamos que las personas rindan cuentas, no solo legalmente, sino social y profesionalmente. Richard Kellerman perdió su trabajo porque la empresa decidió que el racismo era malo para los negocios. Eso es bueno, pero necesitamos que sea el estándar, no la excepción. La entrevista fue poderosa, fue compartida ampliamente. Damon recibió cientos de mensajes de apoyo. Varias organizaciones de veteranos se pusieron en contacto ofreciéndole oportunidades para dar charlas. Una editorial lo contactó para escribir un libro sobre sus experiencias. Pero Damon se mantuvo enfocado en sus objetivos. Concluyó su maestría en trabajo social a tiempo, graduándose con honores. Dejó de trabajar en seguridad y asumió un puesto como terapeuta en una clínica de asuntos de veteranos, trabajando con veteranos que lidiaban con trastorno de estrés postraumático y trauma. También fundó una organización sin fines de lucro llamada Standing Ground, dedicada a apoyar a los trabajadores que enfrentan discriminación y acoso en el trabajo. La organización proporcionaba recursos legales, servicios de consejería y defensa.
se financió en parte con donaciones que llegaron después de que la historia de Damon se volviera viral. El restaurante Meridian experimentó un aumento significativo en su negocio después del incidente. La gente quería apoyar a un establecimiento que se había mantenido al lado de su empleado. Los propietarios crearon un fondo de becas a nombre de Damon para empleados que cursaban estudios superiores. Stephen Walsh también implementó una nueva capacitación para todo el personal sobre cómo manejar la discriminación y el acoso. El personal de seguridad recibió cámaras corporales. Se establecieron protocolos claros para cuando involucrar a la policía. El restaurante se convirtió en un modelo de cómo los negocios deberían responder al racismo. 2 años después del incidente, Damon fue invitado a hablar en una conferencia sobre discriminación en el lugar de trabajo. Compartió su historia, pero también habló sobre los problemas más amplios: la precariedad económica, que lo obligó a trabajar en seguridad mientras cursaba estudios de posgrado, la falta de sistemas de apoyo para los trabajadores que enfrentan acoso, la forma en que el racismo se cruza con la clase y el poder. Su discurso fue bien recibido. Después, una joven negra se le acercó. Era una estudiante universitaria que trabajaba en el comercio minorista para pagar sus estudios. Le contó que un cliente le había gritado un insulto el mes pasado y que su gerente no había hecho nada. «Ver tu video me dio el coraje para presentar una queja formal a la gerencia», le dijo. El cliente fue vetado de la tienda y el gerente recibió reentrenamiento. «Gracias por mostrarnos cómo defendernos», dijo ella. Damon la abrazó. «Ya eras lo suficientemente fuerte. Solo necesitabas ver que no estabas sola». Eso es en lo que se había convertido el incidente para Damon. No solo un momento de trauma personal, sino un catalizador para ayudar a otros. Había transformado su dolor en propósito. El impacto de ese encuentro de 18 minutos se extendió de maneras que Damon nunca anticipó. Dentro de los 6 meses posteriores a que el video se volviera viral, 3 importantes restaurantes de Baltimore habían implementado protocolos similares a los de Meridian. Las cámaras corporales para el personal de seguridad se convirtieron en práctica estándar. La capacitación para manejar la discriminación se hizo obligatoria. Damon también se convirtió en una voz inesperada en la conversación sobre el empleo de veteranos. Habló sobre cuántos veteranos luchaban por encontrar trabajo significativo después del servicio, cómo a menudo terminaban en seguridad u otros puestos que no utilizaban sus habilidades. Abogó por programas que ayudaran a los veteranos a transitar hacia carreras en consejería y trabajo social. Su defensa atrajo la atención de varias organizaciones de veteranos. En un año, Damon fue nombrado miembro de la junta directiva de Maryland Veterans for Progress, una organización sin fines de lucro enfocada en el empleo de veteranos y servicios de salud mental. Mientras tanto, el resultado legal del caso de Richard continuó. El abogado de Damon, proporcionado pro bono por un bufete de abogados de derechos civiles, explicó que podía demandar a Richard por infligir intencionalmente angustia emocional y comportamiento amenazante. Damon reflexionó mucho sobre si presentar una demanda civil. No necesitaba el dinero, pero su abogado presentó un argumento convincente. Richard necesita entender que sus acciones tienen consecuencias reales más allá de los cargos penales. Damon estuvo de acuerdo, pero con condiciones. Si ganamos, quiero que el dinero se destine a la organización sin fines de lucro Standing Ground. No quiero que esto se trate de que yo me enriquezca.
Quiero ayudar a otros trabajadores que enfrentan discriminación. La demanda civil se presentó 4 meses después de que concluyera el caso penal. El caso pasó a la fase de descubrimiento y el equipo legal de Damon solicitó registros a Harrington Financial en busca de pruebas de que Richard tenía un historial de comportamiento racista en el trabajo. Lo que encontraron fue revelador. Richard había sido objeto de 3 quejas internas durante sus 14 años en la empresa. Una provenía de un analista negro que informaba que Richard había hecho comentarios sobre la acción afirmativa. Otra era de una asociada asiático-americana que dijo que Richard había hecho chistes sobre su acento. Un tercero era de un pasante latino que informaba que Richard había cuestionado si estaba legalmente en el país. Las 3 quejas habían sido investigadas internamente y consideradas no corroboradas. Se le había hablado a Richard por recursos humanos, pero no se había emitido ninguna medida disciplinaria formal. El patrón era claro, y la empresa no lo había abordado. El abogado de Damon solicitó agregar a Harrington Financial como codemandado. La firma buscó inmediatamente un acuerdo, sin querer que las quejas internas se hicieran públicas en un juicio. Las discusiones de acuerdo se prolongaron durante 3 meses. Finalmente, llegaron a un acuerdo por $550,000, pero el acuerdo incluía más que solo dinero. Harrington Financial acordó implementar una capacitación integral contra la discriminación, crear un mecanismo de denuncia independiente para las quejas y establecer un grupo de trabajo de diversidad con autoridad real. El acuerdo se finalizó 18 meses después del incidente. Fiel a su palabra, Damon donó la totalidad del importe a Standing Ground. La organización sin fines de lucro utilizó los fondos para contratar a 3 miembros del personal a tiempo completo y lanzar una línea directa para trabajadores que experimentan discriminación. Standing Ground comenzó a aceptar casos. Ayudaron a una maestra negra que había sido pasada por alto para un ascenso. Apoyaron a una camarera latina que había sido acosada sexualmente por su gerente. Asistieron a un empleado de supermercado asiático-americano que había sido acusado de un robo que no cometió. Al 3er año después del incidente, Standing Ground había ayudado a más de 200 trabajadores a presentar quejas o demandas relacionadas con la discriminación en el lugar de trabajo. Tenían una tasa de éxito del 73%. Más importante aún, habían empoderado a los trabajadores para que se defendieran. Damon también continuó su trabajo clínico en la VA. Se especializó en trabajar con veteranos que habían experimentado traumas. Uno de sus pacientes era una veterana negra llamada Sargento Maya Williams. Había servido en Afganistán y trabajado como guardia de seguridad. Le contó sobre un incidente en el que un cliente la había insultado y su supervisor le había dicho que lo dejara pasar. «Vi tu video», le dijo Maya a Damon durante una sesión. Me hizo darme cuenta de que no tenía que aguantarlo. Presenté una queja a la gerencia y, de hecho, investigaron. El supervisor recibió una amonestación y el cliente fue vetado. Damon sintió una oleada de orgullo. Eso es exactamente lo que debería suceder. Serviste a tu país, mereces respeto. Maya sonrió. Te hablo de ti todo el tiempo. Eres como un héroe para muchos de nosotros. Damon negó con la cabeza. No soy un héroe. Simplemente me negué a aceptar que me trataran como menos que humano. La vida de Richard Kellerman, mientras tanto, continuó su trayectoria descendente. Su trabajo en seguros apenas le alcanzaba para cubrir su apartamento y la pensión alimenticia de sus hijos. Sus hijos, ahora adolescentes,
rara vez querían verlo durante las visitas supervisadas. Su ex esposa se había vuelto a casar. Richard asistió a sus sesiones de asesoramiento obligatorias, pero las notas de su terapeuta mostraron un progreso mínimo. Richard continuó viéndose a sí mismo como la víctima. Culpó a la cultura de la cancelación, culpó a las redes sociales, culpó a todos menos a sí mismo. En una sesión, Richard dijo: «Cometí un error, un mal momento, y mi vida entera fue destruida. ¿Es eso justo?». Su terapeuta respondió: «No cometiste un solo error. Revelaste un patrón de pensamiento que había estado ahí todo el tiempo. La única diferencia es que esta vez te atraparon». 5 años después del incidente, la revista Baltimore publicó un artículo de ¿Dónde están ahora? Sobre Damon y Richard. El contraste fue marcado. Damon estaba prosperando. Había publicado un libro sobre sus experiencias titulado Standing Ground: A Veteran's Journey Through Trauma and Triumph. Era un orador muy solicitado. Su organización sin fines de lucro se había expandido a otras 3 ciudades. Su práctica clínica era respetada y exitosa. Richard apenas sobrevivía, todavía en ventas de seguros, todavía viviendo en un pequeño apartamento, todavía viendo a sus hijos a regañadientes, todavía sin poder encontrar un empleo significativo en su antiguo campo. Su nombre seguía siendo el primer resultado cuando buscabas en Google «video de racismo en restaurante». El artículo preguntaba a ambos hombres si tenían algún arrepentimiento. Damon dijo que lamentaba que el incidente hubiera tenido que suceder, pero estaba orgulloso de lo que había construido a partir de él. Richard se negó a comentar. El legado de esos 18 minutos en Meridian continuó evolucionando. El video se utilizó en capacitaciones sobre diversidad en corporaciones de todo el país. Se mostró en clases universitarias de sociología. Se hizo referencia a él en artículos académicos sobre el racismo moderno. Pero para Damon, el legado más importante fueron las personas a las que ayudó. Cada trabajador que se defendió después de ver su video. Cada veterano que encontró esperanza en su historia. Cada persona que se dio cuenta de que no tenía que aceptar la discriminación. Richard Kellerman pensó que su riqueza y posición le daban el derecho de tratar a las personas como quisiera. Pensó que podía usar insultos raciales sin consecuencias. Pensó que un guardia de seguridad no se defendería. Se equivocó en todo eso, y ese error le costó su carrera, su familia, su reputación y su futuro. Damon está prosperando. Richard está sobreviviendo. La grabación de la cámara de seguridad aseguró que la justicia, imperfecta como fuera, se hiciera. Esta historia importa porque muestra que el racismo todavía está vivo y coleando en Estados Unidos. Vive en salas de juntas corporativas y restaurantes caros. Proviene de personas con traje que deberían saber mejor. Se dirige a personas que solo intentan hacer su trabajo y vivir sus vidas. Pero la historia también muestra que la documentación importa, que los testigos importan, que defenderse importa, y que a veces, cuando todo se alinea, cuando la evidencia es clara y el público está observando, las consecuencias ocurren. Un hombre, una puerta de restaurante, 18 minutos y 2 vidas cambiadas para siempre por 14 segundos de odio racista capturado en cámara. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si esto te abrió los ojos o te hizo pensar de manera diferente sobre el racismo, por favor, dale a ese botón de suscripción. Comparto historias como esta que necesitan ser escuchadas. Deja un comentario y dime, ¿alguna vez has presenciado racismo en público? ¿Qué hiciste? Hablemos de ello. Nos vemos en la próxima.